Unas menos de 12 horas estaba corriendo todavía por Madrid, así que muchas gracias por venir. No he tenido mucho... Si veis que la voz se me entrecorta y tal, es que no he dormido, estoy corriendo. Tenedme paciencia. Soy Karina Guzmán, trabajo para Accenture, colaboro y soy la organizadora de Hackathon Lovers. He hecho una manita a las chicas de Redis que están por ahí. Y hace poco hace poco ya un año y algo, empecé con visualización. Yo había pasado antes por arquitectura de Big Data, analítica de Big Data, y surgió la posibilidad de entrar en este campo de visualización. Cuando me lo propusieron, lo primero que dije fue: oh, Dios mío, me van a mandar a mover cajitas. Y yo pensé, bueno, tampoco será tan malo. Pues sí fue muy malo. Y así que esto va a ser un poco lo que os voy a contar, una retrospectiva de todo lo que he descubierto de mí misma, de este campo, al que he terminado enganchada y al que seguramente me termine especializando. Esta es toda la gente maja que nos ha patrocinado y por la que estamos aquí. Han dicho ponerla, así que mientras tomo un poco de agua. Bueno, en resumen sería un poco lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son los conceptos de visualización? ¿Qué es la visualización en general? La visualización custom, programativa en particular. Esta lucha entre herramientas, librerías, no lo quiero hacer todo a mano, no, prefiero simplemente utilizar un equipo que trabaje ya con algo prediseñado. Vamos a ver cómo gestionar los datos y los objetivos que tenemos a visualizar. Es muy importante. Mi amor-odio y mi relación tóxica con D3 es así. El que se haya tocado con D3 lo sabe. ¡Ay, es que es muy guay! Ya, pero te quieres matar. Y luego la parte de diseño, que siempre la dejamos como siempre para el final, y porque es que somos muy técnicos y estas cosas pues nos sobran, y son los colorines. Y no nos damos cuenta muchas veces de que tenemos que partir al contrario y tiene que ser muy complementarias. Pues empezaríamos con ¿qué es la visualización? ¿Qué es visualización en general? O sea, visualizar datos es mostrar datos de una forma que sea mucho más entendible. Una infografía es visualización de datos. No lo que nosotros conocemos como visualización de datos en nuestra profesión, pero es visualizar datos. Igual que era la gráfica en el Excel. Lo que estabas transformando es que una tabla con 20.000 resultados y con unas entradas y con unas salidas que, por muy ordenadas que estuviesen y con unas construcciones muy homogéneas que tuviesen, no entenderías. Si le pones colorines y las juntas todas y las sabes mostrar, las vas a entender mejor. Ese es el punto de la visualización. Sobre todo de la visualización que es no científica, que te ayuda a descubrir más patrones. Estamos hablando de una visualización de representar resultados, de ayudar a entender esos resultados, esos objetivos. ¿Qué es lo que pasa? Que esos objetivos ahora se han ido transformando y podemos mostrar objetivos que son fijos en una gráfica fija, y eso sería una infografía. Tiene una simbología propia. Esto no lo podemos programar, lo podemos diseñar, lo podemos crear, pero no lo podemos programar. Lo que nosotros entendemos como visualización programativa o custom se refiere a gráficas hechas enteras en programación, a la que vas rotando la data y te va a seguir apareciendo una gráfica. Seguramente no la misma, y si todo has cumplido con el canon de D3 de lo que has montado para tu gráfica, si tienes unos datos más o menos aparentes, va a seguir funcionando. Esa es la diferencia. Tenemos unos datos que pueden
modificarse, la gráfica sigue funcionando. Os he puesto dos ejemplos aquí. A ver si me deja. Este es el que más me gustaría enseñaros, que es el de Jorge, que toda esta charla empezó por él y todavía no lo he mencionado. En uno de nuestros ranks de Twitter de no me sale nada, ¿por qué me pasa esto? Y estuvimos hablando. Esta gráfica, este proyecto entero me parece precioso, tiene un diseño increíble, es alucinante lo que hace Jorge. Y quiero enseñaros el uso de las gráficas que hace. Tenemos unos máximos y unos mínimos en una gráfica y si veis, lo podéis ir modificando. Sí. Pues os tendré que pasar los links porque no sé cómo enviar esto. Pues intenta arrastrarlo, porque hemos visto el cursor por el lado. Sí. Arrastraba en este vídeo. Ahora. Bien. Vale. Ahora sí lo podemos ver. Dame un segundo porque ahora no lo veo yo. Ahora sí. Os comentaba esto. Este proyecto. La calidad de este proyecto es impresionante, tanto en diseño, en programación, en búsqueda, minería de datos. Por favor, seguir a Jorge. A esto me refiero con programativa. Tenemos una base de una gráfica que te enseña unos datos y tú puedes ir modificando esos datos y la gráfica va a seguir funcionando, va a seguir cambiando. Y a esta gráfica yo le puedo poner otros datos de otra ciudad, de otro país diferente, o incluso de precios y resultados, pero las condiciones son parecidas, el formato de dato es parecido y la gráfica va a seguir funcionando. Esa es la diferencia entre lo que conocemos como visualización estándar, que sería pues, una infografía, algo hecho fijo para esos datos, y una visualización programativa o custom. Estamos hablando ya de algo que se puede reciclar. Y aquí entra la lucha de los visualizadores, sobre todo. ¿Alguien trabaja en consultoría? Todos. No, muchos. Es que los consultores no nos movemos, ¿o qué? Cuando trabajas en consultoría, sobre todo en una consultoría grande, este es el gran problema. ¿Para qué te vas a poner a programar? Que eso es muy difícil. Si tienes mogollón de herramientas y tienes además equipos preparados para esas herramientas. Entonces tú les explicas, no es que yo programando puedo hacer lo que tú quieras. Ese es el límite. O sea, mi capacidad es el límite de lo que yo puedo conseguir. No las herramientas y los límites de procesamiento o lo que me da de margen ya de fábrica. Ya, pero ¿y el tiempo? Hay muy pocas empresas que todavía investiguen sobre estas nuevas formas de visualización de datos. ¿Por qué? Porque hay herramientas y porque hay equipos ya maduros que pueden conseguir gráficas no iguales, pero que se podrían acercar en funcionalidad
Este es el cuadrante mágico de Gartner. Y aquí podemos ver, pues, si trabajáis en consultoría en algún momento, esto os lo van a repetir mucho. En plan de informes sobre las mejores herramientas que hay para la analítica y el procesamiento de datos y la visualización. Y son muy de leer informes. Y este es como el tándem de los informes de qué es lo que vamos a utilizar el año que viene. Ah, pues se está llevando Tableau, pues a tope todo el equipo con Tableau. Pues, Qlik mola mucho, pues Qlik para todos. Para la gente que trabaja en consultoría o para la gente que empiece con visualización, si de repente te ponen una herramienta de estas y tú lo que quieres en realidad es hacer algo como lo que hace Jorge, que es maravilloso, o quieres integrar cosas nuevas, y aquí ya he soltado la palabra mágica, no os desaniméis. Hay una forma de llegar a ello, la integración. Todas estas herramientas que supuestamente son súper potentes y que se llevan tanto en la empresa y que van a ser las que se lleven toda la partida de dinero de tu departamento, todas se han dado cuenta de las grandes posibilidades de hacer cosas custom, de que tú puedas manejar esas gráficas, de que tú puedas añadir algo más. Así que todas las herramientas grandes y potentes tienen un añadido de integración. Y esa es la palabra mágica, integración. O sea, hablarle a vuestro jefe, en plan de, no, sí, es solo hacerle un plugin a mano y ya está. Y así os dejan hacer cosas. Y esto es la parte un poco más práctica y os voy a contar un poco cómo es la integración con estas tres herramientas, más o menos lo que yo he contado, lo que he vivido. Todo esto son trucos de verdad, o sea, utilizarlos. Así es como he ido yo tocando más, dándome más libertad en mi campo. Pues con Tableau, lo primero que haces es como te construyes tu D3, tu gráfica, la guardas en algún sitio, la almacenas y luego, ya, cuando tienes tu gráfica subida, por así decirlo, lo que haces es embeberlo y la metes directamente en lo que ya tienes montado de Tableau, que es como tu entramado de datos. Entonces lo que haces más o menos es una conexión como si lo conectaras con una API. Tú tienes una gráfica que funciona con unas entradas de datos y unas salidas y luego tienes montado una arquitectura de datos o un modelo de datos, para explicarme mejor, tienes un modelo de datos construido ya en Tableau con un dashboard que ya sabes más o menos que tiene que tener la misma organización y el mismo estilo. Y es como conectar una API. Y ya está. Es embeber esa gráfica que tú tienes. Esta es la más fácil de todas. Está muy guay. No pasa nada. Y para la gente que está empezando, por ejemplo, si has empezado con visualización de herramientas, esta es una forma muy buena de empezar a hacer cosas custom, que te deja un poco de libertad porque no lo vas a romper. Lo que ya tengas hecho en Tableau no se va a modificar de forma tan grave como para que lo tengas que perder mucho tiempo o mucho trabajo o tengas una curva de aprendizaje muy potente. Luego con MicroStrategy. Este ya es un poquito más... He de decir que yo micro lo he tocado bastante poco y lo acabo de descubrir y todavía estamos en esa fase de nos estamos conociendo. Me parece una herramienta todavía un poco extraña, pero sí que me ha parecido un poco curiosa la forma de trabajar, por ejemplo, con las nuevas aplicaciones. Lo que haces es como copiarte un plugin, te creas una carpeta, como cuando te abres un proyecto, luego lo metes en unos directorios dependiendo del lenguaje que vayas a utilizar, luego reinicias, luego vuelves a abrir micro, luego pones el dashboard, creas tu dashboard, añades la data. Me parece como que son muchos pasos, pero la verdad tengo que decirlo, el tutorial es súper claro, os lo dejaré los links ahí.
está bastante bien para que empecéis a tocarlo. Son muchos pasos de abrir carpeta, crear código, añadir carpeta, reiniciar. Abrir carpeta, modificar cosas, configurar cosas, cerrar carpeta, reiniciar. Es mucho proceso este proceso de micro lo vamos a repetir mucho. Son como unas 3 veces las que vamos a reiniciar el proceso de micro. Y tenemos que tener una base de conocimientos del SDK de micro. No es muy complicado, la verdad es que está bastante accesible la parte de tutoriales. Y bueno, lo bueno es que si se te ha olvidado un color o si se te ha olvidado una tabla o quieres modificar algo, tiene una parte en micro que puedes modificarlo ya tú de 3 ya cuando lo hayas montado, como un plugin propio de micro. Entonces no tienes que hacerlo como en Tableau, que siempre lo tienes que hacer aparte, embeberlo y meterlo de nuevo en tu dashboard de Tableau. Sino que aquí ya directamente sería un plugin más de micro, entonces ya lo podrías tratar directamente en micro. Ya el código estaría ahí. Y Click. He puesto ClickSense porque con ClickView la cosa se complica un poco más. Si este ya es complicado, ¿qué pasa con Click? Click es la herramienta más utilizada ahora mismo en casi todas las multis y todas las compañías grandes que hay ahora mismo en España, pero no solo en España. A nivel internacional, Click es la puntera, por así decirlo, en integración de datos y en visualización. Tiene gráficas personalizables y dependiendo del rango que cobres, o sea, no de que cobres, de que pagues, pues tienes más personalizaciones. E incluso tienes los plugins para que tú añadas tu código. Problema, que hay partes de ese código que incluso te lo capan. Entonces tenéis que ser como un Click, hay que jugar muy bien hasta qué cosas te deja personalizar. Porque viven de esto, básicamente. Así que es jugar un poco hasta qué límite puedo personalizar esto. Porque igual te tiras una semana haciendo modificaciones y luego Click no te las va a leer. Porque no está en su SDK reconocer esas personalizaciones por muy de 3 y por muy plugin que tenga. Así que leeros muy bien las instrucciones, documentación y ver hasta qué punto vais a poder modificar cosas con Click. Está bien, por ejemplo, para hacer cosas, para salirte de su marco. Click es muy cuadrado. O sea, tienes unas gráficas, tienes unas personalizaciones y unos comportamientos. Se acabó. O sea, Click funciona así. Y funciona así y funciona también porque los directivos funcionan así. Es así. Pues más o menos para hacer la integración con Click sería, pues, coges tu código, igual, lo testeas y lo lees en ClickSense y ahí es cuando os digo que hay que tener un poco de visión porque cuando ya lo testeas ya vas viendo que, por ejemplo, habrá modificaciones que no te las vaya a coger. Luego tienes que creártelo como una app. Antes estábamos hablando de micro que las utiliza como un plugin. En Click las utiliza como una app. Metes el script, lo inicializas, metes las setups, metes las configuraciones y después ya metes el CSS y todo lo que viene siendo el JavaScript en sí. Problema con esto, que puede daros que no se conecte bien, que no lea bien los parámetros que habéis utilizado, que se corten alguna de las rutas que utilicéis. Es un poco más problemático Click para las integraciones y las personalizaciones. Ahora, hay gente buenísima que lo hace y que además cuando ya tienes la receta hecha y ya sabes cómo utilizarlo, amigos, esto os abre un campo muy interesante. Una vez dominado esto,
tú puedes hacer pequeños cambios que sean cambien la perspectiva de las visualizaciones de tu área de una forma brutal. Porque Qlik es lo que os digo, tiene unos colores, unas gráficas y unos eventos. Ya está. El que tú puedas modificar una sola de ellas os da una personalización a las gráficas mucho más notable que en otros campos, que con otras herramientas. Pues pasemos a la más programativa, a la que digamos que os dejan total libertad de hacer cosas. Esto me parece muy importante y, por favor, si alguien va a hacer visualizaciones, tatuároslo. A veces nos pasan datos y nos dicen, pues queremos un charbar y queremos no sé qué, o que se muevan y que enseñe los resultados y ya. Y te pasan una data que tú no sabes muy bien ni cómo es y la integras. Y la pones, la metes y tú creas una cosa que se parece a lo que te han pedido y ya está. No. Una buena visualización de datos tiene que estar conectada con el equipo de data. Tú tienes que saber qué es lo que te están explicando, porque ellos no saben cómo mostrarlo, pero tú no sabes qué es lo que estás recibiendo. Y muchas veces vas a recibir que tienes que hacer resultados de unas cosas que no tienes, de unos parámetros que no te han llegado, o que ni siquiera has sabido explicarlos bien a tu equipo. No los han sabido limpiar bien, te falta un campo para encontrarlo mejor, te sobran datos por un tubo y podrías ahorrarles trabajo a ellos. Y esto me parece fundamental. Si no estáis juntos en el mismo departamento, haced visitas. Pedíroslo, a vuestro jefe, que os expliquen cómo va esto, cómo va la extracción de datos, de qué va. No necesariamente tenéis que saberlo, ni tenéis que hacerlo, pero sí entender de dónde viene. Porque también tenéis la obligación de que va a ser vuestro trabajo, va a caer en vuestra espalda todo este trabajo de compañeros vuestros y vuestro trabajo también. Y si no lo estáis integrando bien, y si no lo hacéis bien, y si no hay una buena comunicación, va a ser tiempo perdido por las dos partes. Y esto me parece muy importante y una de las peores cosas que se hace ahora en lo que llamamos Big Data. Te estás gastando millones, te estás gastando miles de euros en herramientas y tecnología para extraer datos, en contratar a los mejores científicos de datos. Te pasas días enteros modificando cosas para perfeccionarlo y luego lo vas y lo metes en una herramienta y lo presentas como si fuera un gráfico de Excel. ¿Está bien hecho? A mí me parece una falta de respeto para mis compañeros que se han currado todo lo que se han currado antes y una falta de respeto a mi trabajo. Esto es lo que debería ser. No podemos pensar que el Big Data empieza con una tecnología de extracción si no lo sabemos mostrar. Este último punto es el que más flaquea en las empresas. No lo enseñamos bien, no lo sabemos contar. Y aunque lo enseñemos bien, normalmente lo que cuentas es lo que quieres contar. Y no es así. Bueno, ahora pasamos a la parte más técnica. No va a ser personal. Juro, no voy a llorar esta vez. ¿Quién ha trabajado con D3? ¿Algún trauma? ¿Todo bien? ¿Lo habéis superado? ¿Todo? ¿Qué os parece? Aquí sí que me gustaría escuchar opiniones. ¿Qué os parece D3? A mí me gusta eso. Funciona. Bueno, a veces, cuando quiere. Es así. D3
es una librería de JavaScript y aquí os podría poner el párrafo que viene o en la presentación de la página de D3 o en la Wikipedia. Los que ya habéis trabajado con D3 sabéis que es un poco compleja de entender, por no decir otra cosa. Y la base de todo para trabajar con D3 es esto. O sea, esto se volvió mi fondo de pantalla, en plan de... Estuve probando y ya si no aparece la gráfica, pues algo está mal. O si de repente aparece todo un caos, pues igual algo... ¿Qué pasa? Que tenemos muy poco feedback de la propia librería. Tú te metes ahí y dices, bueno, pues habré fallado en, no sé, en esta columna y la entrada de datos de... No, te dice, mira, es que voy a petar. Y ya está. Y eso cuesta entenderlo hasta que lo vas probando. Consejos con D3. Conoced cada una de las líneas que hagáis. Convertirlo todo en arrays. Escalar todo. Modificar no significa que... Modificar cosas no significa que vaya a funcionar del todo. La limpieza de código es fundamental con D3. No dejéis cachos en plan de, bueno, igual esto funciona luego. No, no va a funcionar. Spoiler. Se peta. Dime. ¿Qué quiere decir escalar todo? No sé si Alba lo ha cogido. Cuando has dicho escalar todo, ¿a qué te refieres? Vale, ahora os explico un par de trucos con los que yo he ido trabajando, pero hay una función con D3 que es la de escale. Y a mí me parece genial porque es como convertir valores que están sueltos por ahí, que son variables únicas, en escalas. Entonces puedes modificar la entrada de esos datos, de esas variables, con esa salida de esos datos. Entonces tú estás controlando qué es lo que haces. Entonces, hasta lo que tienes y lo que no tienes. Entonces, esa función de escalar todo, me refiero a esa función de el escale, o hay funciones, y lo que os decía antes, intentar volver todo como en arrays, para que lo podáis controlar, acotar de una forma en la que podáis dividir las acciones. O sea, ahora os voy a contar mi experiencia personal con una gráfica que hicimos con un grafo. Y os voy a explicar hasta qué punto tuvimos que personalizar cada una de las cosas que salían en ese gráfico y cómo lo empezamos a hacer. O sea, para que lleguéis a entender que es genial porque yo puedo modificarlo todo, puedo tocarlo todo, pero me lo puedo cargar todo. Entonces, eso es en plan de acotarlo todo, entenderlo todo, controlar todo. No metáis la data así porque sí y decir, créame círculos. Eso lo vais a ver mucho en los tutoriales de D3, en plan de all circles, all squares, en plan de venga, méteme todos los elementos y yo le voy dando características. No, si es muy grande, si el elemento es muy pequeño, sí, o sea, lo controlas todo, está genial. Pero si vais a controlar eventos por separado, no hagáis eso. O sea, no metáis funciones generalistas para todo, que sería intentar matar moscas con cañonazos, ¿vale? Aquí vamos mucho al detalle con D3. Y bueno, esta es la parte de lo que sería lo último de tanto hablar y luego os explicaría más cosas. Esto es lo del diseño. Otra parte que me parece fundamental, que siempre se deja olvidada. Cuando tú estás haciendo tus herramientas y las programas, hay una parte de tu cabeza que no entiende hasta qué punto es fundamental el diseño. Sobre todo si no has trabajado en front. Si has trabajado en front, eres consciente de que hay unas cosas que tienes que hablar con la gente de diseño y que muchas veces es una mesa de ping-pong. Yo te doy mi feedback, tú me das tu feedback.
Cuando trabajas, por ejemplo, con visualización de datos y cuando vienes, por ejemplo, de lo que yo os decía, de las herramientas, el diseño se reduce muchas veces a la parte de vamos a ponerle colores. Y nos olvidamos de que el diseño tiene que contar mucho más. Las posiciones, las formas, las interacciones, los eventos, si es más grande, más pequeño. Esto también tenéis que entender que tiene una raíz cultural y que esto lo tenéis que tener pensado antes de cuando vayas a programar la gráfica. ¿Dónde estamos? ¿Para quién estamos trabajando? No es lo mismo una compañía internacional en la que tengas unos colores estratégicos que tengas que utilizar. No es lo mismo trabajar para un periódico en el que quieras que tenga más visibilidad. No es lo... grupos poblacionales, grupos de trabajo, segmentos... Todo eso lo tenéis que tener claro. Todas las partes de diseño que vayáis a crear no son para que sean bonitas, es para facilitar que la gente lo entienda. Todo tiene que tener un fundamento técnico. Y esta es la parte que nos falta, tener esa empatía del diseño por algo técnico. Esto va a mejorar tu trabajo, es parte fundamental de tu trabajo. Y cuando venga el diseñador, tú tienes que saber explicarle qué es lo que quieres hacer. No, mira, es que lo quiero poner de más pequeño a más grande, dime tú si lo ves bien o no. Y esta parte también está como muy desligada en el día a día del visualizador. O muy integrada, que te piden ya que seas las dos cosas, en plan, ¿eres visualizador? Ah, ¿eres diseñador gráfico? Pues ahora es visualizador. No. No confundamos el perfil porque no son herramientas diferentes. Otra cosa que me parece también que tenéis que tener en cuenta, igual que hablábamos de la integración con el equipo de datos, integración con el equipo de diseño, comunicación. Esto desde el principio del proyecto. Una reunión cada semana hasta que arranque el proyecto poniendo las cosas en claro sería lo ideal. En plan de gente de diseño diciéndote hasta qué límite podrías hacerlo y qué cosas podrías alcanzar y qué podría facilitarte, cosas que tú puedes hacer, cosas de tu campo, conectadas con las de voy a transformar tu data. Y este es el spoiler, todo sale mal. Vale, te comuniques con el equipo de datos, te lo has trabajado, sabes los campos que vas a utilizar, sabes lo que quieres, los pides, lo montas, lo estás creando, trabajas con el equipo de Uxer, con los diseñadores y bien, hasta ahí, genial, tienes todo muy bien integrado y de repente no, peta. Somos el único... Creo que somos de la única profesión que tenemos hasta un Twitter para enseñar los errores que tenemos. O sea, porque nos pasa todo el tiempo. y conseguimos estas obras de arte magníficas. Madre mía, me vais a petar el Twitter, también os digo. Esto es maravilloso, es en plan de... Lo podrías colgar en tu salón o explicarle a tu jefe pues que algo no va bien. ¿Es bonito o no es bonita la visualización? Es que es muy bonita, aunque te salgan cosas tan horribles como estas. ¿Esto es lo que quería conseguir? No. ¿Es lo que vas a conseguir muchas veces? Sí. Tenéis que manejar mucho la frustración en este trabajo. Va a ser todo un reto. Pero tranquilo, se soluciona y se arregla y sale bien. O bueno, medianamente bien. O algo funcional. O algo. Sale algo. Eso es lo importante, que salga algo.
Todo esto empezó en una charla que teníamos en Twitter con Jorge, porque cambiábamos cualquier dato, y os voy a contar aquí, espero que a mi empresa no le parezca mal, si no, Alba, corta la cámara. Os voy a enseñar un proyectillo súper pequeño, este es muy pequeño, pero el que se les fue la pinza a mis jefes. A esto me refiero cuando hablamos de todo esto. Tiene movimiento e interacciones. Cada uno de estos puñeteros elementos tiene 3 niveles de interacciones, 3 niveles de acciones. Lo que hay aquí, no hay aquí. Lo que pasa aquí, no pasa aquí. Todo esto está acotado, cerrado. Y solo lo de los círculos, que son los nodos y tal, os contaré la parte práctica. Esto es trucos. Corta, amigo, no pongas todos los círculos. A esto me refiero que vamos a bajar el nivel, no todos los círculos. Voy a cortar en plan de voy a crear una clase nueva y voy a crear esta clase nueva y a partir de esta clase nueva, aunque sea el mismo código y lo tenga que repetir, créalo para que lo puedas controlar. Controlar es la palabra fundamental de D3. 3 truquillos más, bueno, 3, creo que 2, y pasamos a las preguntas si os quedan. Utilizad librerías y plugins de otros, no tengáis miedo. Esta cosa maravillosa que veis aquí de demo credencial y presentación y tal, es el Legend de Su, que yo me tiré 1000 años buscando esto, hasta que vino así, en 5 minutos. Hay gente más lista que todos nosotros, que ya lo ha hecho. No tengáis miedo de utilizar herramientas. Cuando las utilicéis, conocerlas. Leeros toda la documentación. Intentad ver hasta qué punto te sirven y hasta qué punto no. Pero no tengáis miedo. Segunda, id controlando todo lo que vayáis creando. Conoced cada una de las líneas que tengáis. Crear console logs a tope para que vaya saliendo todo lo que queráis ver, para que veáis viendo cómo va saliendo y entrando esos datos, porque muchas veces te va enseñando la gráfica, pero no está enseñando bien el control de datos que tenéis. Y recordemos que D3 es una herramienta transversal, una librería transversal que se utiliza para la visualización de datos. Si no integras bien con los datos, has perdido todo su uso. Y 3, limpiad el código. Aquí no te puedes dejar una línea que vayas a utilizar para después. Y la última, esta sí muy, muy importante. Intentad mantener todo lo que es el CSS grande dentro de D3. Sé que parece una contradicción porque cuando haces front es CSS para tenerlo bonito, limpio y tal. Vas a tener muchos problemas cuando vayáis creando modificaciones, por así decirlo, de estas clases del CSS. Pero si las mantienes dentro, vas a controlarlo mucho mejor. Y eso serían las pequeñas semillas que os dejo por aquí. ¿Preguntas? De los conceptos de D3, cuando Sí. empezaste con ello, Dime. porque yo lo he utilizado y yo sé dónde tuve la dificultad. ¿Dónde encontraste tú la mayor dificultad
a la hora de dividir del append y todas esas cosas que tiene D3 propias, ¿dónde encontraste la mayor dificultad de pasar de la arquitectura y del dato propio a la visualización? Ten en cuenta que yo no había hecho visualización, yo no había hecho front en mi vida. Entonces, pasar de repente a visualización fue como, hice front, pero además hice front con D3. Hostia, o sea, muy duro. ¿Qué fue lo que más me costó? Entender, por ejemplo, la forma de entenderse que tenía con el CSS. O sea, yo estaba creando mis CSS y él tenía un class name, porque no me lo leía. Eso es, por favor, mucho aguante a la frustración en esta profesión, porque no te lo lee y directamente pasa de ti. Cuando entendí esos conceptos de, vale, lo tengo que integrar esta primera parte y la tengo que crear con la gráfica, fui un poco mejor. Pero eso fue lo más duro, porque muchas de las nociones que tienes de lo que ya has trabajado con front se choca completamente con todo lo que es D3. Incluso se me ha hecho mucho más fácil, por ejemplo, ahora pasar a React, que entiendo mucho más el comportamiento que tiene, que es mucho más parecido a D3 que cuando simplemente hice como, voy a estudiar algo de front y paso a D3 y te llevas la hostia. Sé que los que entendáis un poco de React, cuando empecéis a trabajar con D3, lo vais a ver va a ser mucho más familiar. El de que vayas creando un objeto y vayas creando como cada uno de sus elementos, por así decirlo, y luego lo puedas customizar directamente a él. Eso lo que más me costó. A ver, yo sí soy front, pero no he hecho nunca visualización. Lo más que llego a hacer es mostrar mapas y hacer alguna lectura de datos así para sacar porcentajes. ¿Qué me recomiendas para pasar a D3? Porque normalmente utilizo librerías muy pequeñitas para hacer esas cosas. ¿Qué te recomiendo? Esto se me olvidó y sí, ¿qué os recomiendo para empezar? Porque esta charla es un poco de eso, de perder el miedo, cogerle trucos. Y hay librerías de... por ejemplo, el Gallery, que estoy aquí, que creo que es como donde viene siempre. Esta es una página... Sí. No sale. Me encanta. Esto de aquí. Merci. Esto de aquí. Vale, esta es una página como tu libro de cabecera. Está muy bien porque además vas a ver como muchos de los tipos que puedes encontrar, y cuando cliqueas en ellos ves el código. Entonces, coge una muestra de datos, coge un código de ejemplo, intégralo y empieza a probar. Ese es mi consejo, no tener miedo. Va a desaparecer 20 veces, pero lo vas a empezar a tocar, vas a empezar a retocar, vas a empezar a entender cómo funciona, cómo se va creando el objeto, cómo vas creando la gráfica desde el principio, qué elementos tiene, qué elementos puedes modificar. Y eso es fundamental. Y además tenemos, por suerte, hay una galería de ejemplos en Internet brutal de D3. Y sobre todo, bueno, y no solo de D3, todo lo que sea visualización de datos, que ya es más programativa, con la que puedes trabajar incluso con otros tipos de frameworks. Puedes integrarlo con React, puedes integrarlo con Angular. Con Angular se lleva un poquito regular, por cierto. Yo os aviso. Yo he integrado, no he usado D3, pero he usado mcharts y con Angular va muy bien, o sea, yo no he tenido problemas. Sí, yo hablo, por ejemplo, de proyectos un poco más grandes en los que todo es visualización, pues con Angular Se hace muy pesado. viene muy bien cuando lo conectas, pero cuando no es el fondo entero de toda la visualización, todo el proyecto, ahí ya choco a veces un poco. Pero, ¿qué te recomiendo? Mirar ejemplos y tocarlos, porque además esto viene muy bien de
saber qué es lo que estás modificando. Puedo cambiar un color, puedo cambiar una dimensión, puedo meterle un elemento más. Y ver hasta qué límite puedes modificar sin crear más antes. Que eso lo de las dependencias y las herencias también es bastante importante aquí. Gracias. En términos de estructura de datos, las arrays no escalan muy bien. ¿Habéis medido un poco esa performance? ¿Sabes si se puede hacer esto con hash tables o con otras estructuras de datos que no sean arrays? Muchas gracias. Tienes razón. Es un poco compleja y es lo que hablábamos. Nosotros lo que hemos optado es empezar a crear modelos de datos propios que pasen como filtro de antes de la propia integración con la gráfica. Ese es como la solución, la panacea que hemos encontrado nosotros. Porque, tienes razón, es complicado integrar, sobre todo por la cantidad. Cuando tienes una cantidad baja, no hay ningún problema, está muy bien. Pero, por ejemplo, si vas a hacer visualización de Big Data de verdad, nosotros lo que hacemos es pasar por modelos de datos que ya sabemos que más o menos funcionan, tiran. Por ejemplo, el proyectillo que teníamos antes se ha escalado y ahora vamos a trabajar con más o menos todo lo que viene siendo unas más de 700.000 características, y lo que hacemos es pasarlo antes por un modelo de datos que filtre esos resultados, y nosotros hemos utilizado, por ejemplo, ahora como base de datos Neo4j, porque claro, es un grafo, y entre esa conexión que podríamos conectar directamente por medio de una API con D3, pasamos antes por un filtrado, una clusterización, y luego lo metemos, haciendo un modelo de datos, ya metemos a la gráfica. Es lo que hemos nosotros probado hasta ahora, dando un resultado más controlado de datos. Me encanta que las que hayan preguntado son solo mujeres. Vosotros no habéis preguntado ninguno. No os cortéis. ¿Ninguna más? ¿Se me oye? Sí. ¿Puedes elaborar un poco lo que has dicho, que el CSS mejor meterlo dentro porque si no, no sé qué pasa y me gustaría saber qué es lo que pasa? Hay características de CSS que directamente no te las cogen. No son cuáles, es cómo tengas construido tú el elemento. Entonces, lo que te recomiendo es características principales de CSS y sobre todo, partiendo de darle un class name al CSS, al elemento, es como, a ver, el elemento va a tener un nombre. Vale, pues en los styles... Sí, el elemento. Es eso, un elemento de SVG. ¿Vale? Cuando creas el elemento de SVG con D3, hay muchas de las... hay algunas características con CSS que chocan. Por ejemplo, los colores. Los colores no entiende que sea un background color. Entiende que es un fill. Y el fill lo tienes que meter dentro del D3. No, lo metes dentro del style del D3. Porque muchas veces cuando lo metes al style fill por fuera, hay muchas veces que no te las reconoce bien. O sea, operaciones de este tipo, tened cuidado. Cuando no te las lee, es que las tienes que definir dentro del elemento. Yo es que ahora mismo te los podría enseñar, pero no puedo enseñarlos en la cámara. Entonces, si quieres, luego quedamos y te los enseño. De nada. ¿Preguntas? ¿Nada?